Europa es ahora el epicentro del coronavirus, con más casos diarios en el continente de lo que sufría China en su apogeo en su brote, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud. El jefe de la OMC, Tedros, hizo la cruda evaluación hoy mientras lamentaba el hito trágico de las 5.000 muertes mundiales por el COVID-19, coronavirus. Agregó que Europa ahora tiene más casos y muertes de virus reportados que el resto del mundo combinado aparte de China. La afirmación de que Europa ahora está superando a China en su apogeo es particularmente sorprendente, porque la población del continente europeo es de alrededor de 740 millones. Está muy por debajo de la población de China de casi 1.400 millones de personas. Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, dijo hoy Tedros a periodistas en Ginebra. Ahora se informan más casos cada día de lo que se informó en China en el apogeo de su epidemia. Tedros no proporcionó números para su comparación con China, pero el recuento de Europa ha aumentado en alrededor de 16.000 desde el lunes, un promedio de 4.000 por día. En el apogeo de la crisis en China a principios de febrero, los jefes de salud de Beijing informaban regularmente alrededor de 3.000 nuevas infecciones por día, pero en Europa ahora son 4.000 por día. Han surgido salas de emergencia en toda Europa a medida que el pánico se extiende por todo el continente. Incluso el francés Emmanuel Macron ha pedido controles más estrictos en la frontera. Los médicos han estado trabajando desde tiendas de campaña en Italia y Polonia, con pacientes colocados en camas temporales mientras se realiza la prueba del virus que ahora ha matado a más de 1.200 personas en toda Europa. En Rusia, los cavadores estaban trabajando hasta altas horas de la noche en una nueva clínica de enfermedades infecciosas en la aldea de Babenki, que recuerda a la apresurada construcción del hospital de China cuando comenzó el brote. El alcalde de Moscú, Sergei Bonianin, ordenó la construcción de la instalación a unas 40 millas de la capital, a pesar de que Rusia tiene actualmente una de las menores víctimas por los principales países de Europa. Francia también ha prometido aumentar masivamente su capacidad hospitalaria, al mismo tiempo que trata de contener el virus al prohibir cualquier reunión de más de 100 personas con efecto inmediato, ajustando su límite anterior de 1.000 personas. España y Bulgaria están declarando estados de emergencia, con la policía española bloqueando las carreteras de 4 ciudades en cuarentena cerca de Barcelona. Los casos en España se han disparado a más de 4.200 en el peor brote de Europa fuera de Italia, mientras que los funcionarios del Reino Unido han desaconsejado los viajes innecesarios a Madrid y otras partes de España. Millones de escolares se quedaron en casa en todo el continente a medida que Francia, Portugal, Irlanda, Malta, Bélgica, Suiza y Luxemburgo se convirtieron en los últimos países en cerrar sus aulas. La mayoría de los 16 estados de Alemania también hoy lo han hecho. La República Checa ha tomado medidas aún más drásticas, con la prohibición de todos los viajeros extranjeros que ingresen y los checos que abandonen el país a partir del 16 de marzo. Dinamarca ha tomado medidas igualmente decisivas, con una advertencia contra los viajes innecesarios a cualquier destino. Disneyland París cerrará sus puertas el domingo, en línea con otros parques de Disney en California y Florida, después de que varios de sus trabajadores contrajeron el virus en los últimos días. En Italia ya se están cerrando las iglesias católicas en todo Roma, ahora se han cerrado a medida que el Vaticano se alinea con el resto del país. Los partidos de fútbol en toda Europa se han llevado a cabo a puerta cerrada. Mientras tanto, algunos pasajeros europeos abordaron los últimos vuelos a Estados Unidos esta mañana, antes de que la inesperada prohibición de viaje de Donald Trump entre en vigencia esta noche. Las medidas drásticas dejan a Gran Bretaña cada vez más fuera de sintonía con el resto de Europa, después de que Boris Johnson declaró ayer imponer una prohibición de escuelas o eventos públicos. Europa ahora tiene un total de 28.550 casos, más de la mitad de ellos en Italia, y 1.198 muertes. El nuevo hospital ruso, inspirado en las clínicas chinas de construcción rápida, será un centro de tratamiento de 500 camas. Así lo describió el alcalde de Moscú, como una de las instalaciones médicas más modernas en Rusia. Moscú estaba haciendo todo lo posible para evitar la propagación de la infección, dijo el jueves el alcalde de la ciudad, Sergei Boyanin. El organismo de control de salud de Rusia advirtió contra el uso de transporte público durante las horas pico e instó a los rusos a evitar abrazos y apretones de mano.
Las autoridades checas dijeron hoy que prohibirán la entrada de todos los viajeros extranjeros y que todos los checos salgan del país a partir del 16 de marzo. Es una medida muy difícil, pero creemos que puede contribuir fundamentalmente a detener la propagación del coronavirus, dijo el ministro del Interior, Jan Manašek. El gobierno también ordenó una cuarentena obligatoria de 2 semanas para las personas que viven en la República Checa de 15 países de riesgo, con la excepción de los viajeros en tránsito. Estos países son China, Corea del Sur, Irán, Italia, España, Austria, Alemania, Suiza, Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca y Francia. En Francia, las escuelas y universidades permanecerán cerradas al menos hasta las vacaciones de Pascua, dijo hoy el ministro de Educación, Jean Michel. El ministro de Salud, Olivier Véran, dijo que las escuelas permanecerían cerradas por el menor tiempo posible, pero también por el tiempo que sea necesario. Lo que queremos es una aplicación masiva de los frenos en todo el país, dijo hoy a Europa Express. El presidente francés Emmanuel Macron había anunciado los cierres en dirección a la nación desde el Palacio del Elíseo anoche, donde instó a las personas mayores a quedarse en casa. Estamos justo al comienzo de esta crisis, dijo Macron, de 42 años. A pesar de todos nuestros esfuerzos para frenar el coronavirus, este continúa propagándose y acelerándose. Macron les pidió a las personas mayores de 70 años, a quienes padecen enfermedades crónicas, problemas respiratorios y discapacitados, que se queden en casa. Pueden por supuesto salir de casa para hacer las compras, tomar un poco de aire, pero deben limitar sus contactos tanto como sea posible, dijo el presidente. Macron también anunció que las elecciones locales a nivel nacional programadas para el domingo no se pospondrán. El transporte público no se irrumpirá, dijo Macron, porque detenerlo sería bloquear todo, incluida la posibilidad de brindar atención médica cuando sea necesario. La vecina Bélgica cerrará escuelas, canceló eventos culturales y cerrará bares, restaurantes, anunció el gobierno anoche. La primer ministra Sophie Wilmes dio a conocer las medidas después de una reunión de seguridad nacional anoche, diciendo que entrarían en vigor mañana. Esto no es un encierro, dijo Wilmes, queremos evitar situaciones como en Italia, estas medidas deben evitar bloqueos. El cierre de las escuelas a nivel nacional entrará en vigencia hasta el 3 de abril, un día antes de las vacaciones de Pascua, lo que efectivamente mantendrá a los estudiantes fuera de la escuela durante un mes. Este es un esfuerzo para evitar que los ciudadanos recurran a personas jubiladas, el grupo de edad más vulnerable del país. A partir del sábado, solo las tiendas que brindan servicios esenciales como farmacias y supermercados permanecerán abiertos en condiciones normales. Todas las demás tiendas permanecerán abiertas durante la semana, pero cierres los fines de semana. El gobierno también pidió a los belgas que trabajen desde casa como sea posible. Luxemburgo también cerró escuelas y está limitando las visitas a los ancianos en hospitales y hogares de ancianos con la esperanza de frenar la propagación del coronavirus. La vida diaria va a cambiar y tendremos que adaptarnos, dijo el primer ministro Javier Bettel, anunciado medidas a una escala nunca antes vistas en el Gran Ducado. Luxemburgo, sin litoral, es el hogar de solo 600.000 personas, pero más de 200.000 viajeros de Bélgica, Francia y Alemania que cruzan sus fronteras cada día para venir a trabajar. Portugal también ha cerrado escuelas, manteniendo a los niños en casa desde el lunes hasta justo antes de la Pascua. La medida afectará a más de 1.6 millones de niños y adolescentes y seguirá vigente hasta el 9 de abril, dijo el primer ministro António Acosta. Acosta también anunció una serie de medidas temporales que incluyen el cierre de clubes nocturnos y la limitación de visitantes a hogares de ancianos. Hasta el momento, Portugal ha registrado 78 casos y ha cancelado eventos con más de 1.000 personas en lugares cerrados y más de 5.000 en áreas abiertas. Malta también ha cerrado escuelas, ya que hoy no salen vuelos a Francia o Italia desde el último aeropuerto internacional del país. Suiza cerró las aulas hoy y ofreció miles de millones en ayuda a las empresas más afectadas con un estado de necesidad, declarando una región de Ticino que limita con Italia. Cerró sus escuelas en un intento por detener la propagación del nuevo coronavirus, dijo el gobierno el viernes, y agregó que proporcionará miles de millones en ayuda a las empresas más afectadas. El cierre de escuelas en Alemania es un asunto de los 16 estados del país, al menos 13 de los cuales lo habían hecho el viernes por la tarde.
La canciller alemana Angela Merkel sugirió que las vacaciones de Pascua podrían adelantarse si los gobiernos estatales decidieran mantener a los niños en casa. Merkel ha pedido que se cancelen los eventos no esenciales, yendo más allá de una demanda previa para detener las reuniones de más de 1000 personas. Eso es un llamado para todos, dijo, y señaló que siempre que sea posible debe evitarse el contacto social. El recuento de casos de coronavirus en Alemania ha llegado a 2.366, incluidas 5 muertes. Austria intensificó hoy su respuesta al coronavirus al anunciar el cierre de negocios minoristas no esenciales, el bloqueo de 2 comunidades occidentales y la supervisión de vuelos de Francia, España y Suiza. Mientras tanto, Polonia registró su primer muerte por coronavirus ayer después de que un maestro de 57 años murió en la ciudad de Ponzán. Italia ya lleva 4 días en cuarentena a nivel nacional, que ha dejado las calles vacías con bares y restaurantes cerrados y la mayoría de las tiendas ordenadas a cerrar. Roma ahora están cerrando todas sus iglesias católicas con fieles exentos de asistir a misas dominicales. El cierre fue anunciado por el diputado del Papa en Roma anoche, cuando el número de muertos en Italia superó los 1000, en el peor brote fuera de China. El cardenal Angelo Donatis dijo que 900 iglesias de Roma estarán cerradas hasta al menos el 3 de abril, cuando la cuarentena nacional de Italia esté por terminar. El Vaticano ya ha cerrado la Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro, y los museos del Vaticano a turistas con bodas y funerales cancelados. Pero se cree que el cierre total de la iglesia no tiene precedentes. Algunos lugares de culto mantienen sus puertas abiertas incluso durante la Segunda Guerra Mundial. La declaración del cardenal dijo que el acceso a las iglesias de las diócesis de Roma, que están abiertas al público en general, están prohibidos para todos los fieles. El Papa Francisco ha estado apareciendo a través de una transmisión en vivo del Vaticano y se ha quejado de sentirse enjaulado. Gran Bretaña aún no ha anunciado ninguna medida drástica de cuarentena, aunque se ha dicho a las escuelas que cancelen los viajes al extranjero y se aconseja a las personas mayores no realicen viajes en crucero. Boris Johnson dijo que es probable que se adopten nuevas medidas en las próximas semanas, incluida la posibilidad de cancelar reuniones masivas como eventos deportivos.